Perfecto, pues vamos a empezar. Presentamos a Patricio Ducha, eh, que viene aquí a hablarnos un poquito. Les hago el spoiler de que va la charla sobre Superman, el 85 aniversario, que no es este año, pero la exposición que tenemos aquí, cedida por el Museo de San Cugat, se hizo el año pasado para el 85 aniversario, efectivamente, de Superman. Patricio Ducha, que tuvo una columna en La Opinión Sí, durante 10 años y anteriormente también en la Gaceta de Canarias durante 5, que fue gestor cultural sí, de la Dirección General de general, Cultura, de juventud. de Juventud del Gobierno de Canarias, haciendo eventos y actividades relacionadas con el cómic en los 90 y también en el 96, en la cuarta edición del Salón del Cómic de aquí de Santa Cruz, bueno, no de aquí, sino de la ciudad vecina de Santa Cruz. Estuvo 10 años hasta la última edición en 2006 Ya, bueno, sí, como director del salón, y a la vuelta en 2018 de ese salón que hemos estado haciendo desde la fundación, ha estado ayudando y gestionando, colaborando en lo que se puede. colaborando como se puede en él. Y aquí le tenemos para empezar con esta charlita sobre Superman. Patricio. Muchas gracias, Andrea. Pues nada, no, la verdad es que me agrada que sea Andrea quien me presente, porque de los compañeros de la fundación es de los más jóvenes, entonces pues siempre es grato que una persona más joven que tú pues se conozca algo de tu trayectoria, ¿no? O sepa de las cosas que uno va haciendo, que bueno, ya lleva uno bastantes años dándole patadas y dándole codazos al mundo del cómic para no solo para disfrutar de la lectura de los cómics, que siempre es lo fundamental, sino para también saber un poco más, ¿no? De lo que se esconde o de lo que se cuece o de lo que ha habido pues detrás de todas esas creaciones que durante muchísimos años hemos estado disfrutando, pero que a lo mejor son mucho más anteriores a nosotros, ¿no? O sea, a pesar de que yo ya tengo pinta de abuelo cebolleta, Superman es muy anterior a mí. Pero sin embargo, sí lo recuerdo como uno de los primeros cómics de personajes así con superpoderes especiales y toda esta caterva que rodea ese mundillo. Fue de los primeros personajes que yo leí o que yo conseguí comprar con mi dinerillo, con mis pesetillas que tenía en aquella época, un cómic de ese personaje. Mucho antes de llegar a Spider-Man o de llegar a otros personajes de Marvel que ahora son mucho más conocidos quizás. Pero sin embargo, Superman, yo creo que ha trascendido el mundo del cómic, ¿no? O sea, Superman es un personaje de la cultura popular mundial. Ustedes pueden ir a muchos lugares del mundo y preguntar a gente que no es aficionada a los cómics o que no tiene una relación de alguna manera directa o indirecta con el mundo del cómic, le preguntan por Superman y saben quién es Superman. Saben quién es el personaje o tienen alguna idea de lo que el personaje significa o es un personaje que está ahí, ¿no? Entonces, eso ha llevado pues que durante mucho tiempo hayan sido muy valoradas todas estas publicaciones originarias de cuando se inició Superman, sobre todo por los aficionados de la actualidad. Seguramente cuando el cómic comenzó no tenía tanto seguimiento o no era una cosa tan masiva como sí lo es ahora, ¿no? Sobre todo también pues por el tema de series de televisión, series de animación, películas y todo eso. Pero bueno, hay una historia. Estamos hablando de que hace 86 años, estamos en el 2024, hace 86 años, en octubre, se cumplirán los 86 años de la primera aparición de Superman en cómic. Que eso no quiere decir que fuera la primera vez que aparecía Superman. ¿Y por qué digo esto? Porque previamente Jerry Siegel y Joe Shuster son los creadores originales de Superman del cómic. Porque Jerry Siegel, antes
de que se publicara el primer cómic de Superman, publicó novelitas de estas, pues no sé si recuerdan las antiguas novelas de Marcial Lafuente Estefanía y este tipo de novelitas pequeñitas que se compraban en los kioscos y que era una lectura rápida, pues para cuando uno iba en la guagua o cuando uno iba en el tren, ¿no? En otros lugares. Entonces en Estados Unidos se vendían mucho este tipo de novelitas que las llamaban pulps. Se llamaban pulps fundamentalmente porque se hacía con el papel más barato que había en las papelerías, ¿no? En las grandes fábricas de papel. Papel más barato era le llamaban pulp porque era con los restos de la pulpa que usaban para hacer el papel bueno. Entonces, con esos restos se hacía el papel pulp, que era un papel bastante, incluso era ya amarillento desde que salía, o sea, no estaba blanqueado y era bastante delicado en el sentido de que se rasgaba o se rompía con mucha facilidad, incluso se cuarteaba y se terminaba deshaciendo, ¿no? Pero bueno, era un producto de usar y tirar. Entonces, en esas primeras novelitas fue donde aparece por primera vez el personaje de Superman escrito por Jerry Siegel. Pero es que anteriormente a Superman ya se habla de que había unas novelitas previas que a lo mejor el autor usó como inspiración, que en ese sentido no sé quién decía que no hay, o sea, la verdadera, creo que era Picasso, o sea, la verdadera creación es copiar a otro y hacer suyo, hacer tuyo lo que era suyo. No sé si todos estarán de acuerdo con eso. Yo a mí me parece un poco cara dura, pero bueno, era lo que decían. Entonces, había un personaje que se llamaba Gladiator, que no tiene nada que ver con el Gladiator de Ridley Scott, que era un personaje que venía de otro mundo y al llegar al planeta Tierra adquiría superpoderes. Lo que pasa es que pues iba con pantalones y camisa, no se le ocurría vestirse de otra forma, ¿no? Y este personaje, Gladiador, pues sí tenía toda esa serie de poderes: superfuerza, invulnerabilidad, volaba o pegaba saltos gigantescos, y es como un antecedente a lo que fue la idea original de Jerry Siegel cuando creó Superman, que es evidente que luego pues él es el que le da, junto con, posteriormente con Josh Schuster, le dan toda la imagen, o sea, esa imagen icónica que tenemos de Superman, pues ese ser con ese vestido de color azul, rojo y amarillo, que bueno, a medida que ha ido evolucionando, han ido cambiando el diseño del traje original, pues ha ido perdiendo el amarillo. Y entonces esa idea, ¿no?, de ese personaje con esas mallas ajustadas que marcaban los músculos del cuerpo, siempre lo que la gente siempre se vacila o se hace un poco mofa con el tema de que llevaba los calzoncillos por fuera, pero no es que llevara los calzoncillos por fuera, es que estamos hablando de una época, pues tengan en cuenta que cuando surge la primera historia de Superman, estamos hablando de los años 30, de finales de los años 30. En esa época, pues, hombre, la sociedad era mucho más puritana que ahora, y entonces, pues, por ejemplo, había un personaje en todos los circos que era el forzudo del circo, que era un señor muy musculoso, al que siempre solían poner con un gran mostacho, iba vestido con mallas y con un pantalón de cuero que en principio sí tenía un poco de pernera, pero eso se fue recortando y al final quedó como un slip ajustado, pero que eso era para que no se le vieran, para que no se notaran los atributos de la persona, porque claro, al ponerse una malla ajustada, pues la malla iba ajustada a todo el cuerpo. Entonces había una parte del cuerpo, evidentemente, que se veía o que se intuía que no se quería, ni que se intuyera, ni que se viera. Entonces por eso era ponerse por encima de esa parte del cuerpo esa especie de pequeño pantalón de slip, de cuero además, para que eso estuviera todo tapado. Luego, pues depende de cada uno, pues había algunos que también se ponían una piel de leopardo, así en plan como si fueran un hombre de la edad de piedra, otros un cinturón grueso,
para ayudarles cuando tenían que levantar pesas. Pues todo eso, que era lo que veían pues Jerry Siegel y Joe Shuster en su infancia, en esos circos que circulaban por Estados Unidos con todo tipo de atracciones, pues, no sé si han visto la película que habla sobre Barnum, ¿no? Con personas con defectos o con deformidades a las cuales terminaban aprovechando, ¿no? para que fueran también atracciones de circo. Entre ellos pues siempre estaba este forzudo y ellos pues claro, pues cogen a Superman y dicen pues a Superman hay que vestirlo como a un forzudo de circo. Lo único que le añaden que no llevaban los forzudos era la capa. Y de ahí surge pues la idea de este personaje y al encontrarse Jerry Siegel con Joe Shuster le dicen, oye, pues vamos a hacer un cómic y tal, y lo presentamos. En esa época había muchas editoriales también, el cómic era un producto de usar y tirar también, los famosos comic books que siguen saliendo, eran los cómics de grapa en Estados Unidos, y esto era de... Pero eran todos revistas, no eran los comic books que conocemos ahora dedicados a un solo personaje. Eran revistas en las cuales se incluían varias historias de varios personajes y siempre se tendía a que fuera o sea, una temática única de la revista que podía ser policíaco, podía ser acción, podía ser thriller, podía ser terror, y todas las historietas que uno encontraba dentro de esa pequeña revista eran dedicadas a ese género, pero todas las historietas eran de 5, 6 páginas, 8 páginas, hasta completar el tamaño del cómic. Y así, pues ellos dijeron, oye, pues vamos a presentar este proyecto. En este caso, lo presentaron a varias editoriales que les dijeron que no, y llegaron a una editorial que en esa época se llamaba Detective Comics, de ahí viene lo de DC Comics, en aquella época era Detective Comics, porque lo que publicaban eran revistas de historias de detectives, y entonces tenían un nuevo proyecto que era sacar una con historias como de más acción, que se iba a llamar Action Comics. En Action Comics, en el número 1, ya aparece la primera historieta, el primer cómic de Superman. Es cuando estamos hablando de octubre de 1938. Esta historieta iba acompañada de otras historietas de otros personajes también de acción, no tenían por qué ser en plan superheroico, porque Flash Gordon es considerado personaje de acción, Buck Rogers es considerado personaje de acción, Jungle Jim es considerado personaje de acción, Mandrake, que era un mago, pero era considerado un personaje de acción, o sea que no tenía por qué ser... Es, en estricto senso, el primer superhéroe con el disfraz prototípico de los superhéroes o con el traje, la vestimenta de superhéroe, con poderes, con todo esto que lleva alrededor todo lo que se ha convertido en un género, fue Superman en esa pequeña historieta de 5 o 6 páginas en las cuales tampoco se veían tantos poderes, o sea, se le veía más caminando, se le veía más luchando no con estos grandes supervillanos que se han creado posteriormente, sino con gángsters y con ladrones, y todo era como mucho más, si se puede llamar, normal. Esta primera historieta sale publicada en Action Comics número 1 y para la sorpresa de la empresa se vende toda la primera tirada. Sacan sucesivas tiradas y se sigue vendiendo. Entonces dicen, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué esta revista está vendiendo tanto? Tengamos en cuenta que estamos hablando del año 38, Estados Unidos todavía estaba saliendo de la Gran Depresión que se sufrió en el año 29, vientos de guerra por todo el mundo, el auge o el ascenso de los fascismos, que en ese momento también tenía llamémoslo, sucursales en Estados Unidos. Había un ambiente de conflicto y un poco de desesperación por parte de la gente. Entonces, el personaje de Superman, yo creo que en ese momento viene como a proyectar una luz o una esperanza sobre los lectores o sobre la gente que compraba este tipo de productos, en el sentido de decir, hombre, esta sería una forma, una persona con este tipo de poderes, con esta bondad, ¿no? Porque también una de las cosas que yo siempre recalco del personaje de Superman es que es eminentemente bueno.
O sea, defiende la justicia, intenta defender todas las causas buenas y honorables, pero en el fondo siempre lo ve todo con los ojos de una buena persona. O sea, siempre va a intentar hacer el bien. Luego ya después, pues las diferentes visiones que se han tenido sobre el personaje, sobre todo más recientes, a partir de los años 90, en los cuales pues se ha intentado darle un poco la vuelta o se ha intentado girar lo que es el concepto del personaje del superhéroe, y han cambiado, y han pues, superhéroes que terminan, vamos a llamarlo así, yéndose al lado del mal, o que terminan haciendo acciones bastante reprobables, basándose en el hecho de tener ese tipo de poderes. Pues Superman siempre era un personaje bueno. Incluso llegó, de bueno que era, llegó a ser cómico. O sea, las primeras historietas de Superman, hasta llegado a los años 50, si tienen oportunidad de leerlas, estamos hablando pues de los clásicos de Kurt Swan o de otros autores de esta época, que dibujaban un Superman como mucho más mole, como mucho, eran unos personajes como mucho más cuadrados. Los rasgos de Superman son como mucho, la mandíbula es como muy cuadriculada, son como mucho más potentes ese tipo de... Pero sin embargo es un tipo afable y muy buena persona, y siempre no lo ves nunca enfadado, no es que tenga reacciones agresivas, excesivamente violentas. Y entonces este personaje es un poco el que define todos esos parámetros de todos los personajes que van surgiendo después, con algunas excepciones, pero... Y entonces en ese momento eso quizás hizo a la gente que lo compró, fundamentalmente estamos hablando de lo que es el boca a boca, porque en aquella época no contaban con las redes sociales o con los medios de comunicación que tenemos ahora, no había televisión, bueno, y todo lo que estábamos hablando. Entonces, el boca a boca hace que Superman empiece y empiezan a tener pedidos desde zonas a donde no habían distribuido nunca. Porque claro, las editoriales en Estados Unidos, tampoco en esa época había los centros de distribución para todo el país. Estamos hablando de un país inmenso, y entonces en ese momento no llegaba a todas partes, pero empezaron a recibir pedidos de esas ciudades que estaban más alejadas de lo que eran los centros neurálgicos de la costa este y la costa oeste, pidiendo que le mandaran los cómics donde salía ese personaje que volaba. Y hasta el punto de que siempre se habla del precio al que ha llegado el primer número de Superman. Seguramente muchos de ustedes recuerdan la portada de Superman levantando un coche y Action Comics arriba, una portada que la imagen coge toda la portada completa del cómic, y arriba solamente el nombre de Action Comics. Ese en realidad no es la primera portada de ese Action Comics. Esa fue una portada que se rediseñó después, viendo la potencia que constataron que tenía el personaje en las sucesivas reediciones que se hizo de ese primer número, pero estamos hablando en esos mismos años, en el año 38, 39, 40, se siguió lanzando ese primer número, y se decidió coger una de las viñetas del interior en las cuales se ve esa imagen de Superman lanzando el coche. Se cogió esa imagen, se le dio fondo, se la retocó y se la convirtió en portada. Esa es la portada icónica que muchos de nosotros recordamos. Pero en realidad la portada original bueno, yo me la he traído aquí en la camiseta, que es esta imagen de Superman, entonces, que se puede ver en la exposición. Pero en la exposición no tenemos esta portada. Esta portada era así, en realidad aquí, claro, la camiseta luego la han cambiado, la han puesto Superman. Aquí lo que ponía era Action Comics, pero sí era esta imagen, ¿no? Esta especie de óvalo en el centro, porque claro, el cómic no estaba dedicado solo a Superman, estaba dedicado a más personajes. Entonces, pero destacaron a Superman en la portada, rodeado de una especie de espejo, de círculo, donde se ve al personaje. Y luego, pues con los créditos aquí debajo, del resto de personajes que aparecían en el cómic, y Action Comics, pues que era el nombre de la revista. Esa fue la portada original del primer número de Superman. Posteriormente se cambia, viendo la potencia del personaje, y se hace un remontado de esta viñeta que les comento, que estaba precisamente en esa historia,
y se vuelve a lanzar por la misma editorial, ese número 1, estamos hablando también del año 38, año 39, y esa es la portada que icónicamente ha llegado a todos como la primera portada de Superman. Actualmente se sigue publicando Action Comics en Estados Unidos, pero ya solo está dedicada a Superman, obviamente. O sea, ya Action Comics solo está dedicado a Superman. Superman tiene sus propias colecciones, sus propias series, hay spin-off de la serie de Superman y todo eso pues es lo que llega hasta nuestros días, hasta el momento de tener tal éxito que ha pasado incluso por diferentes, vamos a llamarlos así, reformas, donde se han quitado cosas, se han añadido cosas nuevas, se ha cambiado un poco la personalidad del personaje, se le ha dotado de algunos elementos, ha tenido hijos, como comentaba ayer con el amigo Santi, se ha casado con Lois Lane y hace vida matrimonial con ella y ha tenido hijos y bueno, también tuvimos el tema de la muerte de Superman en su momento, que fue toda un revulsivo dentro de lo que es la editorial de DC, que luego posteriormente Marvel copió con la... Y si hay algún fan de Marvel y Redento, tengo que decirlo, fue Marvel la que copió la muerte de Superman y sacó la muerte del Capitán América, ¿no? Así como un momento en el cual rompes con un personaje con una trayectoria tan larga, pero obviamente son personajes de cómics, son personajes de ficción, después se les resucita de aquella manera, de una o de otra, y vuelves a la carga con el mismo personaje con diferentes poderes. Bueno, incluso con la muerte de Superman llegaron a la locura de sacar 4 Supermanes después, para ver cuál era el Superman. Estaba el Superman azul, el Superman rojo, el hombre de acero y uno de otro de los habitantes de Krypton, que era pariente de Superman, pero que era del siglo 31, que estaba dentro de la liga del siglo 31 era, ¿no? La liga del siglo 31 en la que participaba Superboy. O sea, me estoy yendo mucho porque ya se me están mezclando demasiadas ideas en la cabeza. Vamos a volver a los orígenes, a lo que tenemos en la exposición. Pues todo esto, lo que les comentaba, ¿no? Comienzan Jerry Siegel y Joe Shuster y comienzan a hacer esos cómics sobre Superman. Tanto es el éxito que tiene el personaje que se comienzan a realizar seriales de radio en los cuales se escribían historias originales basadas un poco en el cómic, pero añadiéndole elementos, porque claro, tenían que dotar a lo que era el medio radiofónico, pues, de un contenido y de una serie de elementos, ¿no?, que hicieran atractivos esos seriales de radio. Los seriales de radio fueron un exitazo y lo paradójico es que Jerry Siegel y Joe Shuster empezaron a copiar cosas de lo que salía en los seriales de radio e incorporarlas al mundo del cómic. O sea que se estableció un circuito de retroalimentación entre lo que pasaba en el cómic y lo que pasaba en la radio, hasta el punto de que la radio copiaba el cómic y el cómic copiaba a los seriales de radio. Pero no solo fueron los seriales de radio, posteriormente se hicieron seriales de cine, porque recuerden que estamos en una época en la que no había televisión y entonces en los cines las grandes majors del mundo del cine, la Metro, la Universal, todas estas, tenían una serie de personajes que serializaban, hacían, sí, yo creo, no sé, yo siempre me lío con esto de los cortometrajes y los largometrajes y los mediometrajes, dónde empieza uno y dónde acaba otro. Bueno, eran capítulos, episodios de 30 minutos y se realizaban, pues estaba la Pimpinela Escarlata, el Zorro, la Sombra, Doc Savage, Superman, o sea, un montón de personajes de la cultura popular, de los cuales hacían seriales de 30 minutos y entonces hacían unas matinés, sobre todo dirigidas a un público infantil juvenil, los cuales te proyectaban 4 episodios de 4 de estos personajes. Esos episodios se proyectaban durante 15 días y todos esos episodios eran de continuará.
Era siempre el famoso cliffhanger en el que dejaban al personaje en una situación ahí de la que no va a poder escapar, y entonces te dejaba con esa intriga y a los 15 días salía el siguiente episodio del serial cinematográfico. Flash Gordon también es uno de los personajes más recordados en cuanto al tema este de los seriales cinematográficos que se hacían, pero claro, luego el segundo episodio empezaba donde había acabado el primero, pero el personaje salía de ese problema en el que lo habían dejado en el anterior y se seguía desarrollando la historia. El cómic también termina copiando lo que sucede en estos seriales de cine, que empezaron, por ejemplo, uno de los actores que interpretó a Superman fue George Reeves, que no sé si recuerdan la película Hollywoodland, que es interpretado por Ben Affleck, y este actor que interpretó mucho tiempo, quizás es el actor que durante más tiempo ha interpretado el personaje de Superman, se terminó suicidando. En esta película cuentan la historia bastante bien de lo que fue la vida de este hombre. Y en esa época, claro, la tecnología no llegaba como para que pudieran conseguir que Superman volara. Entonces, en los momentos en los cuales volaba Superman, lo intercalaban con dibujos animados. Entonces, era los personajes de acción real, y entonces de repente Superman iba a ser que salía volando, y entonces luego lo que se veía era un dibujo animado. Eran escenas muy rápidas, muy cortas, y casi que no daba tiempo. Además, estamos hablando de películas en blanco y negro, con lo cual ya tenían sonido, no estamos hablando de la época del cine mudo, pero eran en blanco y negro y entonces no se notaba mucho la diferencia. Posteriormente ya pues, se intentaron usar otros métodos, pero hubo varios seriales de este tipo llevados al cine, y luego también posteriormente, pues ya cuando en Estados Unidos es uno de los primeros países del mundo que tuvo televisión, pues empezaron también a emitirse en televisión. Se terminaron emitiendo en televisión los episodios que se hicieron para cine, y después también pues surgieron series nuevas en las cuales pues se rodaban episodios de Superman. Pero siempre estamos hablando de episodios de corta duración y que sobre todo estaban dirigidos a un público infantil. En esta época, pues todo ese tiempo, Superman pues en el cómic sigue evolucionando, sigue cambiando, y llega un momento, bueno, no sé si conocerán la polémica que hubo con el tema de Jerry Siegel y Joe Shuster, que siendo los creadores del personaje, como en este caso de ese cómic se quedaba con los derechos y la propiedad del personaje, lo mismo que pasó posteriormente con Batman o con otros personajes de ficción, incluso de Marvel, estas grandes editoriales, tú le presentabas un proyecto, tú creabas un personaje, pero el personaje era de la editorial. Entonces tú en realidad te pagaban por hacer los cómics, pero el personaje no era tuyo, aunque lo hubieras creado tú. Y entonces luego de repente, si la editorial lo decidía, te quitaba de dibujar el personaje y ponía a otro dibujante o a otro guionista, a otro equipo creativo, y tú ya no cobrabas nada por ese personaje que habías creado tú. Entonces, por ejemplo, cuando empezaron las películas de Superman, Jerry Siegel y Joe Shuster estaban económicamente en una situación bastante difícil, y bueno, hubo un movimiento por parte del mundo del cómic para que la editorial les reconociera por lo menos el cobro de una parte de los derechos que estaba recibiendo la editorial por los rendimientos que estaba dando las películas de Superman o las series de televisión de Superman. Estamos hablando ya de la actualidad, ¿no? Y ahí, pues sí, ahí se coge el momento en el cual se consigue que DC termine pagando una serie de derechos a Jerry Siegel y Joe Shuster, y por lo menos lo que fueron los últimos años de su vida, pues sí ya tuvieron una situación económica más sosegada, vamos a llamarlo así. Pero bueno, en este caso llega un momento en el cual pues Jerry Siegel y Joe Shuster dejan de dibujar a Superman, y es encargado a otros dibujantes, a otros guionistas que van desarrollando las historias de Superman. Lo que les comentaba del cómic de Superman en esos años, Superman, en los años de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, Superman tiene un papel dentro de los cómics bastante beligerante con lo que era la propia guerra, ¿no? O sea, hasta el punto de participar en los cómics, Superman participa
en lo que es en la Segunda Guerra Mundial. Yo me había preparado aquí unas pequeñas notas porque me parece no sé, me parece curioso la forma en cómo los dibujantes y los guionistas introdujeron a Superman en la Segunda Guerra Mundial hasta el punto de que pues Superman llega a pillar a Hitler o a Mussolini y les da de patadas o al emperador Hirohito de Japón, contribuye a la venta de bonos de guerra y de sellos de guerra. Porque alguien me preguntaba qué diferencia había entre los bonos de guerra y los sellos de guerra. Los bonos de guerra eran como una especie de acciones a fondo perdido que costaban un dinero, podían ser $100, 150, o incluso tú podías decir, oye, yo quiero comprar un bono de tanto. Entonces te daban como una especie de certificación de que tú eras dueño de ese bono de guerra que donabas a la administración en ese momento estadounidense para el esfuerzo para la compra de armamento, para el esfuerzo bélico, para ganar la guerra. Pero luego también, pues había, evidentemente, pues había gente que no se podía permitir económicamente comprar comprar un bono de guerra, pero sí podría comprar un sello. Y entonces se vendían sellos. Pero esos sellos no eran sellos de curso legal, o sea, la gente los ponía en los sobres al lado de los sellos de correos de curso legal, que eran los que pagaban el franqueo de la carta. Estos eran una especie de sellos como testimoniales que se ponían en la carta de alguna forma para hacer ver que tú estabas también contribuyendo con tu pequeña aportación de $1, $2 al esfuerzo bélico, ¿no? Entonces, Superman contribuye a la venta de bonos y de sellos de guerra, hasta el punto de que posiblemente el personaje real o ficticio que más bonos y sellos de guerra vendió fue Superman. Es el que consiguió que el pueblo estadounidense hiciera una mayor aportación económica para este esfuerzo bélico. Actores, actrices de Hollywood, cantantes, participó muchísima gente. También, por ejemplo, pues los soldados que se hicieron famosos cuando alzaron la bandera estadounidense en Iwo Jima después de la batalla, también estuvieron durante mucho tiempo rulando por Estados Unidos para vender bonos de guerra. Y Superman pues también lo meten en la campaña, no solo desde los cómics, sino también desde la pantalla, y los actores que interpretaban a Superman también fueron rulando por el país vendiendo esos bonos de guerra. Pero lo simpático de todo es eso, ¿no? Que si uno se plantea, vamos a ver, o sea, Superman con los poderes que tiene, eh, porque tiene todos los poderes que ustedes se les pueden imaginar. O sea, en esa época Superman tenía todo tipo de poderes. Muchos de esos poderes en los cómics más recientes se han quitado porque a lo mejor parecían muy absurdos o podían parecer que no eran necesarios, pero Superman tenía poderes pues como ¿cómo se llama? El aliento gélido, podía lanzar una bocanada de aire frío que podía dejar congelado a cualquiera, aparte de lo de la visión como de rayos láser que tienen los ojos. No solo tenía eso, sino también tenía visión de rayos X, visión de infrarrojos, visión de, no sé, visión nocturna, o sea, todo tipo de visiones que a ustedes se les puedan ocurrir, Superman las tenía. Y luego, pues aparte, super fuerza, invulnerabilidad, super rapidez, volar, nadar, no necesitaba respirar oxígeno en el espacio, o sea, todo lo que se le pueda ocurrir. O sea, era un personaje todopoderoso. Ese personaje todopoderoso, si se hubiera metido en la Segunda Guerra Mundial, hubiera parado la Segunda Guerra Mundial de una manera o de otra. O sea, se hubiera acabado, hubiera intervenido, le hubiera dado mamporros a quien hacía falta darle mamporros y apoyar a quien hacía falta apoyar, detener a los 3 o 4 líderes que estaban ahí al frente del tema y se hubiera acabado la guerra. Pero obviamente es un personaje de ficción y eso no se podía conseguir así, pero se le incorporó a toda esa lucha y durante mucho tiempo los soldados americanos recibían muchos cómics de Superman y de otros personajes porque lo que era el correo
que iba destinado a los soldados que estaban en el frente era gratuito. O sea, tú podías mandar todo lo que quisieras a los soldados que estaban en el frente sin tener que pagar franqueo. Era el Estado el que asumía ese coste. Que yo creo que también a lo mejor por ahí vamos también con el tema de los sellos de guerra que la gente compraba, ¿no? Que a lo mejor eso era parte de lo que cubría ese gasto. Entonces, muchos de esos cómics que los soldados estadounidenses recibieron desde Estados Unidos en todas partes del mundo, fueron los que fueron extendiendo al personaje de Superman por todo el mundo. O sea, esos soldados pues llevaban los cómics, a lo mejor pues se los regalaban cuando ya los habían leído, los tenían ya que no, de tantas veces que los habían leído, ya se los sabían de memoria, pues los regalaban pues a los niños de los países en donde estaban, o los dejaban por allí y había alguien que los encontraba y los cogía. Y eso fue lo que hizo que se fueran introduciendo todos este mundo de superhéroes y sobre todo el de Superman pues en Europa, en Sudamérica. En Sudamérica llegó antes, porque en Sudamérica sí se llegaban a editar los cómics que aparecían en Estados Unidos de una manera más directa. Incluso la propia industria estadounidense durante un tiempo, ellos mismos se encargaban de hacer los cómics en inglés y también los editaban en castellano para distribuirlos en todo lo que era Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Y de ahí pues surgen muchas editoriales que posteriormente en principio recibían el material desde Estados Unidos ya traducido, pero después siguieron publicando esos materiales, aunque ya las traducciones las tuvieran que hacer ellos. Y les digo de la llegada de estos cómics de superhéroes a Europa. Pues aquí a España llegaron más tarde, precisamente porque aquí no llegaron hasta que no se instalaron las bases americanas, las bases estadounidenses en España. Cuando las bases estadounidenses llegaron a España, empezaron a llegar todos esos cómics de Estados Unidos, en inglés obviamente, pero aquí lo que se produjo fue que se prohibió Superman. En España estaba prohibido Superman. La Iglesia Católica entendía que Superman era todopoderoso. Y todopoderoso solo hay uno, que es Dios. Entonces, eso era un atentado contra la fe, contra la religión. Pues en aquella época la conjunción Iglesia-Estado era total. Y entonces el gobierno, en aquella época de la dictadura de Franco, prohibió que se publicaran o que llegaran cómics de Superman a España. No se podía, estaba prohibido. Y entonces, bueno, algunos autores españoles, y me estoy ya viniendo un poco a traer la historia de Superman a lo que es nuestro país, algunos autores españoles hacían, no eran parodias, o sea, porque ellos intentaban hacerlo igual de real o lo más cercano posible a lo que era Superman, pero sí que se llamara Superman y sin que pareciera Superman. Entonces le cambiaban los trajes, le cambiaban los nombres y también pasó lo mismo con Batman, porque lo que hicieron fue prohibir la distribución o que se trajeran cómics o se publicaran cómics de DC en España. Y entonces pues también hubo un personaje, el murciélago, que se publicó por parte de Editorial Valenciana, que en realidad era Batman. Pero bueno, aquí lo redibujaba un autor español y lo sacaba la Editorial Valenciana. También el hecho de que aquí estuviéramos dentro de una dictadura y estuviéramos un poco, como quien dice, apartados del resto del mundo, pues eso evitaba que pudieran recibir una demanda por plagio o porque estuvieran publicando esos cómics de manera no legal. Pero al final, cuando ya nos estamos acercando al año 65, creo que en el año 63, empezaron a llegar a España esos cómics de los personajes de DC que se estaban publicando en los países de todo lo que es la Iberoamérica, América Latina, Hispanoamérica, como lo quieran llamar. Y entonces empiezan a llegar esos cómics y ya, pues bueno, ya estamos hablando del año 65,
ya la cosa está un poquito más relajada y entonces se permite la llegada de esos cómics de Superman y se empiezan a vender en España. Pero están publicados por una editorial mexicana, que es la editorial Novaro, y diferentes formatos, en diferentes tamaños y con esas traducciones que todavía pues yo por lo menos me acuerdo, en la cual los coches eran carros y los pillos y los gáster eran pillos o malandrines. Y, por ejemplo, Clark Kent era Clark Kent, pero Perry White era Pedro Blanco, Lois Lane era Luis Alane o Jimmy Olsen era Jaime Olsen, porque se hacía la traducción incluso de los nombres. El único que no se traducía era Clark Kent, no sé por qué. Clark Kent era Clark Kent, pero el resto de personajes que rodeaban o acompañaban a Superman terminaban, terminaban siendo traducidos y bueno, pues era una lectura simpática por esos modismos de lo que se intenta que sea un castellano neutro, que era como traducían esos cómics, y fueron los primeros cómics de Superman que empezaron a llegar, o sea, de Superman, publicados por DC Comics a través de esta editorial, Editorial Novaro, que estaba en México. Y a partir de ahí, pues ya el tema de la historia de Superman en España es bastante larga, porque yo creo que todas las editoriales que en algún momento de su historia han publicado superhéroes, han publicado Superman. Norma Editorial, Planeta, Panini, Ediciones 5, Ediciones Vértice, que Ediciones Vértice fue la editorial que comenzó a publicar los personajes Marvel en España, pues también publicó DC Comics en un momento dado. En otro momento dado se perdieron en España los derechos de publicación de DC Comics y otra vez volvieron a llegar desde México, publicados por una editorial mexicana. O sea, la historia de la edición de Superman es muy larga y complicada, de lo que ha sido la publicación del personaje en España. Nunca se llegaron a publicar en España las tiras de prensa, que Superman también tuvo tiras de prensa en la prensa diaria de los Estados Unidos, llevada por un sindicato de creadores, que son los que suelen distribuir estas tiras a todos aquellos periódicos que se quieren incorporar, pagan un pequeño precio y lo que de verdad hace que se gane dinero con esas tiras es por cuantos más periódicos quieran publicar tu tira, pues más dinero ganas. Entonces hubo tiras de Superman y con su página dominical en color y en grande en muchos periódicos y diarios de Estados Unidos. Y bueno, ya llegamos al año 78 en el cual pues empieza a hablarse de la posibilidad de que se haga una película de Superman en imagen real para cine en gran formato, no las películas, llamémoslas así, que se habían hecho para televisión, evidentemente con unos efectos especiales más pobres con unos contenidos no tan importantes como los recursos que se destinan al cine. Y bueno, pues estamos hablando de la película que al final de Richard Donner, de Superman, del año 70, el año no recuerdo bien, creo que fue el 78 o el 79, y es la película de Christopher Reeve, que posiblemente para muchos sea el actor que mejor ha caracterizado a Superman en la pantalla grande. Las dos primeras películas son muy recomendables para cualquier aficionado y para al cine o al cómic, sobre todo la primera, me parece que es muy importante, es la primera gran película que se hace dirigida a la pantalla grande, porque por ejemplo Batman sí había tenido ya en los años 60 una serie de televisión en color y que tuvo bastante éxito, pero los recursos destinados al cine para llevar superhéroes al cine, no sé, siempre se hablaba de que se iban a hacer películas de personajes famosos para el cine, pero claro, el tema de los superhéroes siempre se encontró con el problema del desarrollo de la técnica en ese momento. Eso lo rompe quizás Star Wars, en el momento que se estrena la Guerra de las Galaxias, ya se usan o empieza a haber empresas especializadas, mucho más especializadas. Bueno, olvidemos que anteriormente pues había grandes creadores de efectos especiales como Ray Harryhausen o otros como él y tal, que incluso estuvieron asistiendo a festivales aquí en La Laguna de cine.
Pero esos efectos especiales que eran necesarios para conseguir que un hombre, que Superman volara, se van consiguiendo, se van perfeccionando y bueno, el eslogan de la primera película de Superman era precisamente ese: creerás que un hombre puede volar. Y era en donde se veía bien, y hay muchas escenas en las cuales ves a Christopher Reeve interpretando a Superman volando. El tema fue un poco como lo que pasó con Batman, que fue el siguiente personaje así que se llevó al cine de una manera potente, que las primeras películas tienen como un gran aporte de recursos, imaginación, argumento, pero luego van flojeando y al final se pierden. O sea, la cuarta película de Superman, por ejemplo, en la que se enfrenta al hombre atómico, pues la verdad es que uno la ve con cariño, pero un poco más, porque la verdad es que buena no es. Después, posteriormente, pues ya tienes otras películas. En el 2006 sale Superman El Regreso, que es una película que no tuvo mucho. La vuelve a dirigir Richard Donner. Kevin Spacey hace un Lex Luthor muy bueno. Pero sin embargo es una película en la cual ya aparece Superman con un hijo. Sale Lois Lane, o sea, se supone que Superman ha estado perdido en el espacio, por introducirles un poco de qué iba la película. Por si no la han visto, Superman ha estado perdido en el espacio durante un tiempo y de repente regresa a la Tierra y se encuentra que Lois Lane pues, se ha sentido abandonada por esta huida de él hacia el espacio, y que tiene un hijo, Lois Lane, pero ella no quiere decir quién es el padre. Evidentemente, al final todos comprendemos o entendemos que el padre es Superman. Y bueno, una serie de cosas. Pero la película no tuvo éxito, no tuvo esa acogida que se esperaba que tuviera, y no llegó a calar ni a permitir que se hiciera la segunda película, que sí estaba preparada, pero que no se llegó a realizar. Ya posteriormente, ya tenemos que llegar al hombre de Acero, que es la película protagonizada por Henry Cavill, y ya pues las posteriores que se han hecho, la de Batman contra Superman, la Liga de la Justicia, en las cuales pues ha seguido apareciendo el personaje de Superman. Pero la trayectoria en el cine ha sido un poco inconstante, podríamos llamarla, ¿no? En televisión ha habido muchas series también, que es simpático porque nunca, ninguna de las series sobre Superman que ha habido en estos últimos años, hasta hace poco, usaba el nombre de Superman en el título. O sea, tenías Lois y Lane, Lois y Clark, tenías Smallville, o sea, hay muchas series de este tipo, y es hace poco cuando se estrena Superman y Lois, que es la última serie que ha salido, que ya es con un Superman mucho más parecido al de las películas de Henry Cavill, y ahí pues ya sí vemos a Superman casado con Lois, viviendo en Smallville, con dos chiquillos, y no sabes qué va a pasar con los chiquillos, si tienen poderes, si no tienen poderes, de dónde va a salir la cosa, por dónde va a disparar. O sea, son muchas series así y tal, pero no se ha llegado nunca a hacer una serie que se llame Superman. Ha habido, en animación sí, ha habido muchas series de Superman de animación, pero en imagen real no. Y bueno, no sé, yo es que creo que me he extendido demasiado, me pongo a hablar y empiezo a mezclar temas, y seguramente de todas las notas que tenía aquí apuntadas he dicho poco, pero sí me gustaría que si tienen alguna duda o alguna pregunta que hacer, pues aprovechen, y en lo que pueda serán satisfechos en sus dudas. Yo sé que Santi tenía alguna pregunta que hacerme. ¿Mm? La conexión Superman-Super López es un... Sí, sí, además es simpática porque Super López, al principio, el símbolo de Super López era igual que el de Superman. El Superman clásico
No sé si lo pueden ver en una de las figuras que está en las vitrinas que tenemos en la exposición. El Superman clásico llevaba en el pecho la famosa S roja y amarilla, pero sin embargo en la capa detrás, en la capa roja, es el mismo símbolo, pero solo en amarillo. Ese era el diseño original del personaje. Cuando fue Jan el que crea el personaje de Super López. Pérez Navarro, FP, llega más tarde. Precisamente porque FP es un gran especialista y un gran conocedor del mundo de los superhéroes estadounidenses y Jan, porque es Jan el que lo contrata, no es Bruguera, es Jan el que recaba su apoyo para que le dé un contenido, eso, ¿no? O sea, la idea original de Jan es clara, no era parodiar el mundo de los superhéroes. Y coge al personaje de Superman. Entonces, Pérez Navarro, pero claro, Jan no tenía ese control, o no controlaba tanto el mundo de los superhéroes, y entonces pues empiezan a quedarle las historias un poco flojas en cuanto a la parodia que quería hacer. Y entonces por eso contacta con Pérez Navarro, con Francisco Pérez Navarro, FP, que firmaban en aquella época, y es él el que empieza a meterle más contenido, y ya las primeras historias de FP pues se ve que le da más vidilla al tema de pues esas grandes hazañas y esas grandes batallas que enfrentan a los superhéroes con personajes totalmente desquiciados cuya única obsesión es dominar el mundo, no sabes muy bien por qué o para qué, pero empieza a meter esos guiones, incluso lo que sí es creación de Francisco Pérez Navarro es el supergrupo y todos los personajes del supergrupo, de forma que cuando él y Jan, que tuvieron una colaboración bastante amplia durante muchos años, pues también colaboró FP con Don Talarico, hizo algunas historias con guión de FP, también Paso Largo, que era como una parodia de los conquistadores españoles en América, también tiene guiones de FP, y entonces, pues bueno, cuando un poco decidieron, oye, pues que en ese sentido me parece muy honesto por parte de Jan, en vez de decir, no, mira, como Super López es mío, me lo quedo con todo, yo me quedo con todo, y yo todos los derechos me los quedo yo. Entonces lo que llegaron al acuerdo fue que todo lo que eran historias de Super López cobraba los derechos Jan, independientemente de que fuera con guiones de Pérez Navarro, y todo lo que fueran historias donde apareciera el supergrupo cobra los derechos Francisco Pérez Navarro. Incluso, pues, posteriormente Francisco Pérez Navarro ha seguido haciendo o ha hecho guiones del supergrupo sin Super López y guiones del supergrupo con otro dibujante. Incluso terminó haciendo guiones del supergrupo con Super López para dibujar los Jan, y se publicaron unos cuantos también por parte de Editorial Bruguera. Pero la controversia aquí surge cuando, al tener Super López la S igual que la de Superman, DC le presenta una demanda a Bruguera porque es un plagio de Superman. Entonces, bueno, en estos casos es más fácil, en vez de estarnos litigando en tribunales durante tantos años, las editoriales se sentaron con el creador, con Jan, por creador americano, los americanos no, o sea, nosotros somos los propietarios, nosotros somos los que te demandamos, y llegaron al acuerdo de que le cambiaban la S del pecho. Vale, que no iba a intentar que no fuera tanto una parodia de Superman, sino un personaje con superpoderes, español y castizo, con bigote y tal. Por eso también fue una de las partes que escaparon un poco, porque el aspecto del personaje no tiene nada que ver con Superman. Pero sí le llegaron al acuerdo de que que le cambiaban la S del pecho, entonces cambia Jan la S del escudo de Superman por la S que todos conocemos así en amarillo sobre el uniforme azul del personaje. Y después de eso pues ya no hubo más litigios, Jan siguió haciendo su historieta de Super López,
y ya te digo, el acuerdo con Francisco Pérez Navarro fue el que te comenté. Y bueno, y aquí paz y en el cielo gloria. ¿Alguna pregunta más? En estos 85 años de 86 ya, 86 años de Superman, como personaje de cómic, su posición como referente de lo que es un superhéroe está clarísima. ¿Qué crees que, o cuáles son los aspectos que crees que más se han referenciado y usado para crear otros personajes en tanto al tema de, pues, cuando se han hecho un Green Lantern, cuando se ha hecho un personaje como puede ser de Sentry en Marvel? ¿Qué crees que son los puntos claves que todo el mundo ha dicho? Pues esto es lo que hace a Superman interesante como personaje, vamos a ver cómo se lo metemos a otro. Bueno, en realidad, y el propio Stan Lee lo reconoce, The Sentry es el alter ego de Superman en el universo Marvel, en el universo Marvel real, porque ya en Marvel habían hecho un alter ego de lo que era todos los personajes de DC en el Escuadrón Supremo, que es un equipo de superhéroes que está en una dimensión alternativa a lo que es el universo Marvel, pero está dentro del universo Marvel y pues yo qué sé, pues ahí Superman es Hyperion y Batman era, creo que era Ave Negra o Cuervo Negro o Ave Nocturna, perdón, Ave Nocturna se llamaba. Y también había un remedo de Green Lantern y de Green Arrow bueno, que en realidad Ojo de Halcón es más remedo de Green Lantern que el personaje del Escuadrón Supremo. Pero sí, ahí hay una conexión y yo creo que la influencia del personaje de Superman en todos los demás superhéroes es evidente, sobre todo por una serie de elementos icónicos que se van manteniendo. Lo que pasa que a lo mejor a lo largo del tiempo posteriormente se cambian, porque por ejemplo Linterna Verde en un principio el personaje de los años 50 tenía capa también como Superman, pero sin embargo posteriormente pues se va rediseñando el personaje por los diferentes dibujantes y al final pues lo hacen sin capa, lo cambia sin capa. Si se dan cuenta son muy pocos los personajes Marvel que tienen capa, que es también una cosa que hicieron para separarse de lo que era el concepto de los superhéroes de DC. Yo ahora mismo a la cabeza el único personaje de Marvel que me recuerdo que tiene capa es el Doctor Extraño. Y es porque es la capa esta especial, que es mágica y no sé qué, no sé cuánto. Era, ¿sabes? Son unos elementos que dicen, estos tienen capa, nosotros no vamos a tener capa, ¿sabes? También eso hace que haya elementos que se usen para diferenciar un universo de otro. Y el tema de los personajes estos venidos de otros mundos, pues es algo que también termina extendiéndose a otros universos, pues evidente, ¿no? Terminan apareciendo más personajes con diferentes poderes o con diferentes circunstancias, pero que hacen que influya mucho todo lo que es Superman, hasta el punto de que muchas cosas que el propio Superman se influye a sí mismo, porque hay muchas cosas que se crearon en un determinado momento que se desechan o que se dejan de usar, que posteriormente se vuelven a recuperar, que yo creo que es una forma como de tal, porque si en un momento dices esto no me vale, pero en otro momento dices, oye, pues a lo mejor aquello que se hizo sí valdría ahora y entonces lo sacan, ¿no? Y por ejemplo eso, no estaba recordando, todo lo que era el mundo de Superman antes de... O sea, hay un punto en DC que es así como que marca, ¿no? Un punto y aparte o un comienzo y un final, que es cuando sale, o sea, ya DC había creado tantos universos alternativos, porque Flash tenía no sé cuántos universos alternativos, Superman tenía no sé cuántos universos alternativos, porque no solo está Superman, está Superboy, está Supergirl, y también estaba Krypto, el Superperro, y lo mismo que era un poco lo que también se trasladó a Batman, ¿no? Pues estaba Batman, estaba Robin, pero luego estaba el Batperro, estaba Batwoman, Batgirl, pero todo eso era así con todos los personajes. O sea, todos los personajes tenían sus alter ego femeninos o juveniles o los side kids, como se llamaba, ¿no? Que en realidad son como los jóvenes, es como una especie de escudero. O
O sea, todos los personajes, todos los superhéroes terminaban teniendo un escudero, no solo Batman. O sea, y en realidad Superboy era Kal-El, cuando todavía cuando vivía en Smallville con sus padres, con los Kent, y de repente, y él ya tenía poderes, y entonces pues, pero claro, no era Superman, era Superboy, porque era todavía muy joven, y entonces pues tiene muchas aventuras y tal, y entonces está con la legión de superhéroes, que es el que antes no me acordaba el nombre. La Legión de Superhéroes es un cómic que crea DC, que se desarrolla en el siglo 31 de la Tierra, y entonces, pues bueno, la Tierra, la especie humana ha tenido una expansión por todo el universo, y entonces hay como una legión de superhéroes que no solo de superhéroes de la Tierra, sino de superhéroes también de otros planetas, que han sido colonizados por los humanos o que tenían sus propios habitantes. Y entonces esa legión de superhéroes del siglo 31 tiene una máquina del tiempo, y entonces van al pasado, pero en vez de reclutar a Superman, reclutan a Superboy. Entonces Superboy era miembro de la Legión de Superhéroes del siglo 31 y Superman estaba aquí en el siglo 20. O sea, era una cosa muy loca. Y claro, a Superboy, por ejemplo, entonces sucede este evento que estamos hablando de Crisis en Tierras Infinitas, y entonces pues se cargan a toda una serie de personajes. Porque, por ejemplo, Supergirl, resulta que Brainiac, que es uno de los villanos, de los supervillanos de Superman, antes de que Krypton explotara, tenía una obsesión por secuestrar ciudades de diferentes planetas. Pasaba por un planeta y decía, uy, esa ciudad me mola, me la llevo. Y entonces la miniaturizaba con una máquina que tenía que hacía que todo se encogiera, y la metía dentro de una botella. Entonces la ciudad de Kandor está dentro de una botella. No sé si hay un podcast que se llama La botella de Kandor, que está basado en este concepto. Entonces, cuando Superman se enfrenta con Brainiac, encuentra todas esas ciudades que están dentro de la nave de Brainiac. Y entonces Superman las devuelve a todas a sus respectivos planetas. Pero claro, ¿qué hace con Kandor? Porque Krypton ha explotado. Entonces se lleva la botella con la ciudad de Kandor a la fortaleza de la Soledad, que es el cuartel general de Superman, del que no habíamos hablado. Pero bueno, hay tantas cosas que hablar de Superman que se me va la olla. Entonces se lleva la botella de Kandor a la fortaleza de la Soledad, y resulta que en Kandor, cuando Brainiac roba la ciudad, estaba su prima. Y entonces la prima le dice, oye, pues oye, esto mola de ser superhéroe y tal, yo quiero también. Y entonces la saca de Kandor y es Supergirl, que después pues han hecho 20.000 vicisitudes con Supergirl también, incluso durante una temporada se cargaron el personaje, igual que el de Superboy, a partir de esta Crisis en Tierras Infinitas. Y entonces se vuelve a redefinir el origen de Superman, y se vuelve a redefinir su historia y toda su trayectoria. Estamos hablando de los años 80. Y entonces, claro, todo eso hace que un montón de conceptos, por ejemplo, el Superman de los años 50-60, pues a la Tierra fueron llegando meteoritos de Krypton, que mira que ese planeta tenía que ser grande por la cantidad de trozos de Krypton que llegaron al planeta Tierra. Y entonces, claro, cuando llegaban a la Tierra se convertían en kriptonita, pero estaba la kriptonita verde, la kriptonita roja, la kriptonita amarilla, la kriptonita dorada, la kriptonita plateada, la kriptonita transparente, y cada una le hacía un efecto a Superman diferente. O sea, la kriptonita era la que lo envenenaba y lo podía matar, pero luego la kriptonita roja le quitaba los poderes, y luego la kriptonita amarilla hacía que perdiera los poderes de la vista, de la visión, de todo eso y tal. Entonces, claro, cuando le ponían cerca un trozo de kriptonita amarilla, pues no podía ver a través de las paredes y tal. Luego tenía el problema ese con el plomo, que sí, que podía atravesar todas las paredes menos las que fueran de plomo. No sé por qué. A algún guionista se le ocurrió, les pareció, oye, no puede ser tan poderoso, pues vamos a ponerle alguna debilidad, ¿no? Algún pequeño tal. Y entonces estaba... Es curioso porque si ven en la exposición hay una portada de un cómic muy especial que se hizo, que es Mohamed Ali contra Superman, que es un cruce de personajes de estos que se hacían, y entonces Mohamed Ali y Superman tienen un combate de boxeo. Entonces, como si este es súper poderoso, aunque sea Mohamed Ali, te hace así y ya ganó el combate.
Pues entonces era eso, usaban la kriptonita roja. Entonces sobre el ring de boxeo había una cajita con una piedra de kriptonita roja que le quitaba los superpoderes a Superman y entonces Superman boxeaba con Mohamed Ali, vamos a decir, en igualdad de condiciones, ¿no? Pero bueno, eso que te digo, todos esos conceptos, todos esos hallazgos, todos esos inventos se obviaron y entonces empieza una nueva etapa, un nuevo desarrollo de Superman. A partir de la serie que hizo John Byrne, que luego también pues, sacaron Mundo de Krypton, entonces cambiaron también el concepto de Mundo de Krypton. El Mundo de Krypton de los años 50-60 pues era mucho más de ese tipo, mucho más estilo Flash Gordon, y entonces luego pues lo cambian totalmente. También en eso influye la película de Superman, ese mundo así como de cristales y de elementos geométricos, es lo que influye en el cómic cuando hacen el nuevo origen de Superman. O sea, ahí se termina mezclando todo, se terminan todos influenciando y ahora, pues claro, estamos hablando de que todo esto se hace en los años 80. Ya de eso han pasado 50 años. Entonces, claro, pues ya otra vez, bueno, ya todo lo que se supone que había organizado la crisis en Tierras Infinitas, eso ya se perdió, porque ya está otra vez todo desorganizado y hay otra vez 20.000 mundos alternativos y realidades alternativas y dimensiones diferentes. Y claro, y entonces ya ahora pues muchos creadores de Superman pues empiezan a retomar cosas de las que se inventaron en el pasado, y dicen, oye, pues esto me puede interesar y tal ahora, y lo meten y tal, con lo cual, pues al final, no sé, dentro de 20 años más tendremos al mismo Superman que teníamos hace 60 años, ¿no? Pues si no quieren preguntar nada más, yo creo que ha estado bien, ¿no? Ha estado genial. Damos por finalizada la sesión. Muchas gracias. Gracias por estar por aquí. Gracias a ustedes.